Vamos a darle la palabra a Araceli Aranday, de Canal 11, a usted, la compañera, y luego ustedes por acá, y nos damos uno y uno. Gracias, doctor. Preguntarle sobre la reunión el día de hoy de la CONAGO. Nos había comentado en sesiones anteriores, cuando le hice la pregunta sobre el semáforo, que hoy iban a definir algunos aspectos del mismo. Me gustaría que me comentara si llegaron a algún acuerdo y, además de esto, si se tocaron algunos otros temas. Y preguntarle a Gabriel, si fuera tan gentil de darme un aproximado del tiempo desde que el paciente habla, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que llega a ser atendido en promedio? Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Empecemos con esa. ¿Cuánto tiempo tarda entre que llaman y se le concreta? En estos tiempos son variables. Los tiempos de respuesta de las unidades de urgencia son variables. En la Ciudad de México está alrededor de los 15 a 20 minutos, dependiendo la zona geográfica. Y hay ciudades en donde el tiempo de respuesta no rebasa los 10 minutos, ¿no? Es muy rápido porque son ciudades muy pequeñas. Entonces, hay indicadores muy precisos por cada entidad federativa y tenemos el firme propósito en esta administración de seguir empujando el mejoramiento de los servicios para poder mejorar los tiempos de respuesta de los servicios de urgencias. ¿Perdón? ¿Promedio nacional de ese tiempo? El promedio nacional ronda los 20 minutos. Respecto a la otra pregunta de Araceli Aranday de Canal 11 sobre la reunión con la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 30 gobernadores. Fue productiva, como lo es todas las reuniones que hemos tenido. Nos reunimos casi todas las semanas y tenemos un diálogo muy fluido de distintos temas. En esta ocasión, nuevamente, la secretaria Graciela Márquez Colín, la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, habló sobre los avances que se han presentado respecto a el TEMEC y el tema de comercio. Y luego el segundo tema fue la situación epidemiológica de COVID y el semáforo. Fue una reunión larga, hoy fue bastante larga, empezó a la 1 de la tarde, terminamos prácticamente a las 4:30. Y se expresaron múltiples perspectivas que siempre son muy constructivas y muy importantes sobre lo que ocurre en los estados y los retos que enfrentan las autoridades sanitarias estatales para balancear apropiadamente los dos elementos que en México, en todas sus 32 entidades federativas, en todos sus municipios, en todos los países del mundo, están en un enorme reto de balancear. Por un lado, el proteger de manera directa la salud y la vida en términos de la epidemia, esta epidemia de COVID causada por un virus que tiene la potencialidad de causar un daño grave y la muerte, una partícula biológica, un fenómeno natural que ha afectado a toda la especie humana. Por el otro lado, el enorme reto de cuidar la actividad social, el bienestar, la economía de todos y cada uno de los rincones del mundo. Estos dos elementos no son fáciles de reconciliar porque las intervenciones necesarias para disminuir la velocidad de los contagios y por lo tanto disminuir los casos de enfermedad y las muertes necesitan que las personas tengan una restricción de su movilidad en el espacio público. Y consecuentemente eso afecta la posibilidad de que continúen en operación distintos establecimientos industriales, comerciales, de servicios, etcétera, etcétera. Retomo esto que hemos dicho en innumerables ocasiones para que siempre tengamos todas y todos claro lo complejo que es el manejo de una epidemia. Y es natural que esperar que aquellas personas que no tienen preocupaciones en términos económicos enfoquen su atención exclusivamente en el aspecto directo de la protección de las personas para que no se contagien de COVID. Nos parece natural, entendible, legítimo, pero esa es solo una parte de la historia. La otra parte es la protección del bienestar y de la economía. Y hemos dicho también múltiples veces, hace tiempo que no lo recordábamos, pero espero que toda la población lo tenga presente,
La mitad de la población de México vive al día, tiene una necesidad imperiosa de salir de sus domicilios para poder conseguir el sustento diario, el pago por un servicio, la venta de un producto o el funcionamiento de un establecimiento comercial que le permite llevar el sustento a su casa. Entonces, parte de la innecesaria confrontación de ideas que se ha presentado en la sociedad mexicana tiene que ver con cómo vive cada quien la realidad de la epidemia de acuerdo a qué capacidades tiene. Hay gente que tiene mucho dinero, muy pocas personas, por cierto, tienen mucho dinero en México y tienen ahorro y tienen una red de apoyo. No les preocupa que se abran ya los establecimientos. Pero, insisto, la mitad de las personas no viven eso. Regresando a la reunión con los gobernadores, parte de esta perspectiva se expresó, no de manera explícita como lo estoy haciendo, pero en torno a la mecánica del semáforo y los criterios y metodología del semáforo. Reiteramos, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las reuniones con los gobernadores, está fundamentado en la ley. El semáforo es un instrumento técnico. El semáforo no es un instrumento de negociación con la sociedad para identificar de qué manera se puede encontrar la mayor cantidad de apoyos a una situación en particular, un color del semáforo. No está sujeto, ni estará sujeto jamás. Es un instrumento técnico que nos permite identificar de una manera sistemática, estimar el riesgo de que exista propagación, de que exista persistencia de la epidemia o incluso de que existan rebrotes. Como ya lo hemos visto en algunos ejemplos concretos, lo acabamos de ver en el caso del estado de Guerrero, pero ha ocurrido en otros estados, en la medida en que empiece el desconfinamiento, puede rebrotar la epidemia. Eso no es un error de parte de la autoridad sanitaria estatal, no es ningún error, pero es parte de la realidad. Lo que se requiere es tomar decisiones ágiles para revertir el efecto y buscar una reestabilización del fenómeno epidémico local. Entonces, después de esta larga conversación, resolvimos lo que hay que resolver, que es, desde luego, que continúa el proceso del semáforo como un instrumento de evaluación de riesgo y un instrumento de comunicación de riesgos. Un tema particular fue sobre la periodicidad. Hubo cierta confusión, me parece, no en la reunión, sino en la opinión pública. Errores de interpretación, los quisiera retomar. Uno, se tuvo la idea de que se había suspendido el semáforo. Falso. Lo aclaramos aquí una y otra vez. No se ha suspendido el semáforo, este ha seguido todo momento. Dos, lo único que se detuvo fue la actualización del semáforo para la semana 29, que es la semana que está transcurriendo en este momento. Pero no desaparece la calificación del semáforo. Se quedó estacionada en la evaluación de una semana atrás, porque naturalmente es la evaluación que en ese momento presenta los indicadores de mayor precaución. Algunas entidades federativas continuaron descendiendo su epidemia y podrían haber pasado a otros colores del semáforo, pero estuvo suspendido para tener el máximo criterio de precaución. Y tercero, sobre la periodicidad, también hubo una confusión de si la motivación para no haberlo publicado la semana pasada era un posible acuerdo de que ocurra quincenalmente. No es así. Dijimos aquí explícitamente la razón, encontramos que en algunos pocos estados la información era inconsistente. Concretamente, la información sobre el curso de la epidemia, sobre la cantidad de casos, la velocidad que se presentan o sobre la ocupación hospitalaria. Entonces, a lo largo de la semana, entre otros con el equipo del doctor Gabriel García, se hicieron esfuerzos de supervisión que permitieron reconciliar esa información y vamos a reactivar el semáforo, lo presentaremos mañana y este empezará a transcurrir a partir del próximo lunes. Gracias. Por favor, la compañera.
Buenas tardes, Andrea Meras de Grupo Fórmula. Quisiera preguntarle si entonces ya se arreglaron estas inconsistencias de información que tuvieron con los estados, qué estados fueron, y también preguntarle, un juez le ordenó explicar sus fundamentos legales en los que basó su decisión de dejar de publicar pues este semáforo. ¿Lo va a hacer en este espacio? Incluso en este momento podría responderle a este juez y a esta persona que interpuso esta situación legal. Gracias. A los jueces no se les responde en la prensa ni en los medios de comunicación. Cuando existe un requerimiento formal de Poder Judicial, se le responde por los canales que la propia autoridad judicial establece. Hasta el momento no tengo conocimiento que en la oficialidad de partes o cualquier otro mecanismo oficial de comunicación de la Secretaría de Salud o la subsecretaría que está a mi cargo se haya recibido este tipo de cosas. Sin embargo, efectivamente, esta tarde vi una noticia que decía lo que usted acaba de relatar. En el momento en que tengamos el conocimiento específico de cuál es la inquietud del ciudadano que ha presentado esta inconformidad y la resolución del señor juez, pues responderemos conforme sea apropiado. Y en el caso de la CONAGO, las inconsistencias. Ya se han resuelto, las inconsistencias eran fundamentalmente de… ¿Cuántos estados? ¿Cuáles fueron? ¿Qué inconsistencias? Muy pocos estados, no tiene la menor importancia identificarlos. Esto es algo que puede ocurrir rutinariamente cuando hay un desfase en el flujo de información. A veces serán unos, a veces serán otros. Era un asunto técnico. En ningún momento ha sido una actitud de dolo, de negligencia. Esto lo comentamos precisamente hoy en la conferencia con los gobernadores. No identificamos que haya mala intención ni un ánimo de afectar la información. Todos y cada uno de los titulares de los gobiernos estatales han mostrado una excelente disposición al diálogo y desde luego ejercen una enorme responsabilidad para proteger la salud de sus poblaciones. Ya no hay inconsistencias, entonces. No es un asunto que funcione así, es un asunto técnico. A veces se desfasa la información, podrá volver a ocurrir y si ocurre se harán las enmiendas correspondientes. Gracias, por favor. Sobre corresponsabilidades, que hablaba la semana pasada, comorbilidades, específicamente diabetes, que es la tercera comorbilidad en México, asociada a la decesos por COVID, y los comparativos que se están haciendo, ¿no? en medios. El fin de semana se supera los decesos en Italia, y bueno, todos nos imaginamos que iba a suceder esto, ¿no? Como ha sucedido. Se rebasó a Francia, se rebasó a España, se rebasó, sin dar un contexto preciso, ¿no? De cuánta población tiene cada país y de cuál es el porcentaje de mortalidad anual en estos países por diabetes. Me quiero centrar porque, bueno, hipertensión y obesidad es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, ya lo he repetido muchas veces, tenemos el 14%, ¿no?, de mortalidad por diabetes, esto cifra de 2018. En la OMS, en un portal, en el portal de la OMS, pero en el sitio de diabetes, Italia, el país que se acaba de superar las muertes, tiene 3% de mortalidad por diabetes. España, con una población también más baja, tiene de diabetes 4%. Francia el 2%, México el 14%. Los países que están por superarse, bueno, Reino Unido, no sé, quizá en un mes y medio se supere, tiene 43,000 decesos, por ahí hago el cálculo, tiene 1% de mortalidad por diabetes, Brasil el 6%, mucho menor todavía, y Estados Unidos 3%. Más o menos el que se puede comparar es Rusia, que tiene un 1% a México, pero que tiene una población de 143 millones, México tiene una población de 128 millones. ¿Qué le dicen estas cifras y qué le dice esta falta de corresponsabilidad que sigue dándose a lo largo de esta semana? Lo llamó el fin de semana, hizo el llamado, viernes, sábado y domingo, no se ve en los medios, algunos medios, pues yo lo veo como un intento de descarrilar o de señalar un supuesto fracaso de la estrategia del gobierno federal, ¿no? Digo, esto aunado también con estas cifras que son comorbilidades de
por ejemplo, diabetes de empresas de estas industrias que producen comida chatarra, bebidas chatarras, ¿no? ¿Qué le dicen estas cifras y qué le dice esta falta de compromiso, de asumir costos? Sí. Esta semana, nada más, hubo un hashtag muy agresivo. Nos queda un minuto. Sí, muy agresivo este fin de semana, no sé si lo vio, entonces también por ahí va. Sí, muchas gracias. Entiendo el sentido de la pregunta. La inquietud es cómo evaluar de manera apropiada las realidades sanitarias, las realidades epidemiológicas entre los países y tener un sentido técnico más claro sobre cómo se está presentando la epidemia de COVID en los países. En los medios de comunicación, algunos, desde luego no todos, ha sido persistente un mensaje, un discurso centrado en 2 o 3 ideas básicas con una interpretación errónea. Técnicamente aquí hemos invitado a que si existen dudas sobre cómo se debe interpretar la información, cuál es el conocimiento científico que está detrás, con todo gusto no solo se los volvemos a explicar, sino podríamos organizar un taller de capacitación. No pienso que sea dirigido a los reporteros y reporteras, la verdad es que tengo un gran respeto por el trabajo que hacen los reporteros. Me da la impresión de que a veces es los editores, que sé que son los responsables de los encabezados. Y a veces pienso que no es solamente desconocimiento, sino que efectivamente es un ánimo deliberado de no ver una de las realidades más escandalosas que nos revela esta pandemia de COVID. Esta mañana, por cierto, justo antes de la conferencia con los gobernadores, participé en un foro que organizó la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, con el Instituto Nacional de Salud Pública, sobre medidas fiscales para el control de las enfermedades no transmisibles. Esta es una tendencia creciente en los distintos países, el abordar de manera integral el gran problema de las enfermedades no transmisibles, son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, relacionada principalmente con el tabaquismo, etcétera. La obesidad, por supuesto, también. Y México, indiscutiblemente, la evidencia científica es clara, consistente y prolongada, ha sufrido una de las mayores epidemias graves de este tipo de enfermedades. Y las causas fundamentales están en los estilos de vida. Pero cuando se habla de estilos de vida, hay que tener claro que no se trata de preferencias individuales, se trata del ambiente construido en cómo se organizan las ciudades, cómo existe un uso preferencial del automóvil, porque no existen espacios públicos suficientes para la realización de actividad física, entre otros factores. Y el mayor en importancia es la alimentación no saludable, que depende de la sobreoferta de productos industrializados de muy baja calidad nutricional, altísimo poder calórico. Para pronta referencia, lo que se le llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadoras de esta epidemia en una gran proporción. Entonces, este es el tema que nos muestra esta epidemia en el caso mexicano. México ha sido a veces el primer lugar o el segundo lugar en consumo de refrescos, también el primer y segundo lugares en la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes, y hoy México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por COVID, porque COVID afecta a personas con este tipo de enfermedades. 81%, lo hemos presentado aquí cada semana, de las personas que fallecen por COVID tienen una de estas enfermedades crónicas que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años. Entonces, ese es el tema. No me sorprendería que en esa intención de desviar el discurso, desviar la atención, algunos medios que atienden a ese tipo de intereses, pues prefieran centrarse en querer minar la opinión pública, pues la aceptación que tiene la respuesta que ha tenido el Gobierno de México. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente son las 20 horas con 1 minuto y nos vemos mañana viernes. Mañana viernes transmitiremos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mañana voy a ir para allá y vamos a establecer el arranque de una iniciativa de acción comunitaria para COVID y lo vamos a hacer en viernes y sábado
con el apoyo del gobernador Rutilio Escandón, de organizaciones sociales del Estado de Chiapas, también la secretaria María Luisa Albores de Bienestar y los subsecretarios de Agricultura y de Educación, entre otros. Nos acompaña la Organización Panamericana de la Salud, el señor Cristian Morales, y Zoe Robledo, el director general del IMSS, y vamos a arrancar ahí este programa, y entonces desde ahí transmitiremos la conferencia el día de mañana. Solo la de salud, solo la de salud va a ser desde Chiapas, a las 7 horas, 19 horas, pero desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El domingo aquí nos vemos. No, y sábado también. Sí, hoy es jueves, mañana viernes en Chiapas, sábado aquí, domingo aquí y seguimos. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México, de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias
para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México. Quédate en casa.